Probando, 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 Pues en breve, casi comenzamos. Vamos a seguir compartiendo.
Pues bueno, ya estamos a punto de empezar. Ya saben la mecánica. Durante el monólogo no voy a responder preguntas, pero sí voy a responder cualquier tipo de pregunta al término del monólogo. Mientras tanto, si quieres apoyarme, dale like, comparte en vivo, pues ya vamos a empezar. Pues vaya, hoy debería ser un tema diferente, pero por circunstancias técnicas, este episodio quedó sin sonido. ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha fuerte y claro? A ver, si alguien me diga si se escucha fuerte y claro, no quiero de nuevo estar hablando en mudo. A ver. Gracias, Johnny Cruz. Al último, al final del monólogo, voy a responder tus preguntas, ¿eh? Pero bueno, como iba diciendo, tuvimos problemas técnicos cuando transmitimos este episodio y pues intenté varias formas, pero como era una falla de origen por parte del servicio de streaming, pues no pude recobrar el audio, así que dije, pues vamos a repetirlo. Es un monólogo. Bueno, esperemos de que haya más preguntas al término y haya más personas. Si no, pues el formato se da para esto, ¿verdad? Se da para, pues es monólogo. Inclusive puedo hablar solo, pero si es interesante, pues que hagan sus preguntas sobre el monólogo o de otra índole. No importa, aquí se las vamos a responder, ¿verdad? Porque de eso se trata este live. Bueno, creo que ya es hora de compartir. Ya compartí en todas mis redes, que ya está el monólogo. Les reitero que voy a responder preguntas. Vayan dejando sus preguntas, ya sea del monólogo, cuando lo acaben de escuchar, o también cuando, bueno, cuando se termine esto. Pues vamos a empezar. El monólogo de hoy se titula No eres malo o bueno, no eres una pinche caricatura. Bueno, espero haberlo dicho correcto, ¿verdad? Pero vamos a empezar este monólogo. Bueno, como siempre vamos a hacer esta forma introductoria, pues vaya. Cuando hablamos de bien y mal, esto se ha hablado durante siglos. No es un tema nuevo. Filósofos, pensadores, han pensado sobre ello. Estas fuerzas imaginarias, llamadas el bien y el mal, han estado en conflicto perpetuo. Siempre todo se trata bajo esa narrativa, bien o el mal, malvados y buenos. Ha sido presentado como una lucha cósmica, ¿verdad? Que trasciende y vaya, parece como sacada de un cómic, sin duda. Una batalla eterna entre opuestos. Pues vaya, esta dicotomía arraigada en muchas religiones tradicionales ha moldeado nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, hasta ser parte de esa alocada fábula, de esa narrativa tan simplista. Sin embargo, pues vaya, para los que les gusta siempre preguntarse las cosas, indagar, pues a medida que profundizas en la naturaleza humana y en los eventos históricos, te puedes llegar a una conclusión, y creo que más de uno, si estudia la historia, puede llegar a esa conclusión de que esta narrativa maniqueísta es una simplificación caricaturesca, excesiva de la realidad. Vaya, se queda corta, ¿verdad? Porque nuestra realidad es una complejidad, es una telaraña. Ciertamente no hay que ser un genio para darse cuenta que las acciones humanas, incluso las más crueles, sí, ¿por qué no? O las más altruistas,
son el resultado de intereses complejos y a menudo contradictorios. O sea, no se les ve de patas de cabeza y vaya, que es un rollo definirlos. Esto es, que va más allá de esta narrativa, de una posición entre el bien y el mal. Aparentemente se nos ha vendido que esta visión simplista, esta narrativa, que vaya, que deja muchas cosas en el aire. La historia ha demostrado que esta narrativa está diseñada solamente para joder, y joder fuerte. Y si esa cosa que, bueno, yo pienso que ustedes llevaron esa materia llamada historia, así, esa cosa que nunca pusiste atención en la escuela por andar haciéndote la pinta o ir a pistear, ¿verdad? Pues bueno, yo también hubiera preferido esto, pero sí me gustaba a mí la historia. Bueno, está repleta de ejemplos en los que esta dicotomía ha sido utilizada para justificar guerras, inquisiciones y otras atrocidades, y una que otra pendejada. Al presentar a los enemigos como fuerzas del mal. Qué conveniente, ¿no? Se legitima la violencia y se deshumaniza al otro. Ciertamente no le suena esto. Sin embargo, esta visión maniqueísta oculta las verdaderas razones detrás de estos conflictos, que a menudo son de naturaleza política. Sí, todo es política, amigo, todo es política. Ya sea economía, siempre el billetito, o social, pues vaya, la sociedad es muy compleja. Los seres humanos somos criaturas complejas, motivadas por una amplia gama de intereses. No solamente queremos algo, queremos muchas cosas. Lo que puede parecer una acción altruista, ya saben, lo clásico como donar dinero a una causa benéfica, pues vaya, siempre hay algo escondido por ahí. No siempre puede ser motivada por algo bueno, puede estar motivada por el deseo de reconocimiento social o por la necesidad de compensar una culpa. Casi siempre es para compensar alguna culpa, ¿verdad? O siempre esas que tienen su despertar espiritual y de repente sienten la necesidad de hacerlo. Del mismo modo, una acción aparentemente egoísta, como la búsqueda de poder, puede estar impulsada por un deseo profundo de proteger a los seres queridos o de crear un mundo mejor. Ciertamente, cuando hablamos de poder, pues casi siempre se le alinea con esa narrativa de lo malo, de lo villano, de la que busca dominación, pero a veces sí tiene verdaderas intenciones buenas. Aunque es, bueno, la tendencia a categorizar el comportamiento humano en términos absolutos de bien o mal es una práctica común en nuestra sociedad. Esto es no solamente en nuestra sociedad, también se ve reflejada en nuestra literatura, en el cine y en muchas interacciones cotidianas. Ciertamente esta narrativa tiene un amplio espectro. Pero esta simplificación ignora la rica y compleja naturaleza del ser humano. Lo hace uno en dos dimensiones, nos hace bidimensional. Así como también deja a un lado las múltiples variables que influyen en nuestras decisiones y acciones. Bueno, justificar. ¿Por qué aquí vamos a justificar en este video, en este monólogo, por qué no debemos caricaturizar el comportamiento humano? Y en estos términos se requiere un análisis profundo, ¿por qué no? Desde la psicología, desde la sociología y, ¿por qué no?, de la ética. Una de las razones más contundentes para rechazar esta dicotomía del bien y el mal, pues es el papel fundamental que juega el contexto
en el comportamiento humano. O sea, siempre nuestras acciones o motivaciones tienen un contexto que las influye. O sea, no sale nada de gratis. Las decisiones que tomamos no son meramente producto de nuestra moralidad innata o de una moralidad divina, sino que están fuertemente influenciadas por ejemplo, las circunstancias en las que nos encontramos, factores como la educación, el entorno socioeconómico, lo cultural y las experiencias personales. Todo esto moldea nuestra visión del mundo y claro, le da cierta tendencia a nuestras acciones. Bueno, aquí no van a faltar ejemplos. Pongamos aquí un ejemplo más. Una persona que comete un delito, y pasa mucho aquí en México, puede estar actuando desde un lugar de desesperación económica, o también buscando sobrevivir en un sistema que lo ha marginado, ¿cierto? Ahora, ponerlo como malo, ponerlo como algo ruin, una persona que merece ser castigada, pues vaya, dejas muchas cosas fuera, ¿no? Por eso hay que entender su contexto. Tengo que aclarar, no implica justificar su comportamiento, sino reconocer que el mal en este caso puede ser una respuesta a una serie de injusticias y presiones externas. Es que recordemos, no existe la santidad en este mundo. Siempre va a haber adversidad. Además, el concepto del bien y el mal a menudo se presenta de forma rígida. Eres malo, eres bueno y se acabó la historia, dejando poco espacio para la ambigüedad moral que caracteriza muchas situaciones de la vida real. Y esto en muchos casos pasa. Pues aquí las decisiones frecuentemente involucran dilemas éticos, donde lo que se considera correcto o incorrecto varía según la perspectiva, ¿cierto? Ahora aquí, vamos por otro ejemplo, porque como dije, aquí necesitamos ejemplos para poner contexto de lo que hablo. Tomemos aquí el caso de un médico. Sí, ya sea del doctor Simi, ya sea de donde quieras, pero es un médico que debe de decidir entre salvar a un paciente a costa de la vida del otro. Y creo que si tú escuchaste eso en la pandemia con los respiradores, ¿recuerdas? Esta situación expone la dificultad de encontrar respuestas absolutas y vuelve a poner en manifiesto la necesidad de una visión más matizada del comportamiento humano, no tan simple, no tan llana. Ahora, desde el campo de la psicología, sabemos que las motivaciones detrás de nuestras acciones son multifacéticas. Y es por la naturaleza, o más bien la naturaleza egosocial del ser humano. Factores como las emociones, la genética y los traumas pasados, sin duda van a influir en el comportamiento de manera compleja. Ahora, pongamos otro ejemplo, la teoría del apego. Por ejemplo, demuestra cómo nuestras primeras relaciones afectan nuestra capacidad de interactuar con los demás. Estoy hablando a largo plazo, a lo largo de la vida. Pues, por lo tanto, para entender o comprender al ser humano implica un estudio más profundo de su psicología. Vaya, no es que te leas unos libros de autoayuda o unos libritos de Coelho
o de esa filosofía y ya te creas una persona que lo sabe todo de la psique humana, en especial por esa literatura. En lugar de relegarlo a estereotipos simplistas, estoy hablando de caricaturizar a las personas como en buenos y en malos. Ciertamente, siempre es una tendencia, ¿verdad? Eres malo porque estás feo. Eres bueno porque estás guapo. Yo pienso que esto puede tener consecuencias negativas, tanto a nivel individual como social. Esta simplificación promueve la polarización. Sí, sí, escuchaste bien. Ese término que ciertamente lo has escuchado. Genera estigmas y fomenta la violencia. Cuando categorizamos a otros de manera tan absoluta, perdemos la capacidad de empatizar y comprender diferentes perspectivas. La dicotomía del bien y el mal, para en estos casos, es simplista, engañosa del comportamiento humano. La realidad es que la mayoría de las personas no son completamente buenas ni completamente malas. O sea, que vaya, que la vida no es una tira cómica, una historia heroica, ni es un juego de dragones y mazmorras, sino que poseen una mezcla compleja de cualidades y motivaciones. Intentar encasillar a los seres humanos en estas categorías rígidas de buenos y malos. Es casi como decir, estos son los Vengadores y estos son, no sé, la Liga de la Justicia, qué sé yo, de cómics. Es una forma de caricaturizarlos y perder de vista la verdadera complejidad de la naturaleza humana. En primer lugar, y la dicotomía del bien y el mal ignora los matices y las circunstancias que influyen el comportamiento de las personas. Pues vaya, con esta dicotomía, pues es fácil condenar a la persona, deshumanizarla y se acabó, ¿verdad? Un juicio, vaya, muy rápido. Tenemos que hacer aquí algo muy puntual. Todos cometemos errores, siempre nos apendejamos. Tenemos momentos de debilidad. Y yo tuve uno con la bebida. Y actuamos de manera cuestionable por diversas razones, ya sea por presión social, estrés, ignorancia o incluso buenas intenciones que de alguna manera por los eventos se tuercen. Y reitero, reducir a las personas a la simplista ética de buenos y malos no hace justicia a esta realidad. Además, la dicotomía fomenta una visión maniquea del mundo que nos impide entender a los demás realmente. Genera prejuicios porque esta dicotomía nos obliga a poner a las personas en un lugar, en una sola opción, buenos o malos y se acabó. Al dividir a las personas en buenos y malos, cerramos las puertas al diálogo, a la empatía cognitiva y a la posibilidad de lograr verdadero entendimiento entre las personas. Es más fácil condenar a alguien como malo que comprender los factores que llevaron a actuar de esa manera y buscar soluciones racionales, constructivas. Esta visión dicotómica, yo creo que más de uno se ha dado cuenta, se utiliza como una herramienta de control y manipulación.
No quiero sonar como esas personas que ven todo desde una perspectiva paranoica, conspiranoica. Al presentar, yo digo, el mundo como una lucha entre el bien y el mal, pues esto justifica posturas extremistas que se refuerzan prejuicios y se limita la capacidad de las personas para pensar por sí mismas y cuestionar las narrativas dominantes. Tenemos que ver que si el que domina la narrativa en toda historia es el que domina hacia dónde termina la historia. Pero, vaya, en lugar de hacer todo esto, deberíamos de enfocarnos por entender el comportamiento humano en toda su complejidad. Reconocer que todos tenemos luces y sombras, que somos una convergencia de pares complementarios o parejas complementarias, que nuestras acciones están influenciadas por múltiples factores y que el cambio y la redención no siempre son posibles. Hay que dejar también ese sesgo de un mundo justo. Solo así podemos construir una sociedad más justa, pero más empática, siempre de la mano de la razón y, ¿por qué no?, comprensiva. La búsqueda de lo que se considera bien y mal ha sido un tema central en la filosofía, la ética y la moralidad a lo largo de la historia. Sin embargo, a menudo encontramos que estos conceptos no son tan claros como parecen. ¿Y por qué no? Te apuesto que a ti ya te encasillaron como el malo alguna vez. Pero no, eres un bonachón, nomás porque tienes la cara de malandro. La ambigüedad en la identificación de lo correcto e incorrecto puede atribuirse a diversas razones que abarcan contextos culturales, circunstancias particulares y perspectivas individuales. Cada cultura posee su propio conjunto de valores y normas, lo que influye profundamente en la percepción del bien y el mal. Vaya, lo que está mal en China, aquí en México, pues podía no estarlo, o viceversa. Y lo hemos visto. Esa noticia donde supuestamente comen perros, no sé, no me consta, pero lo vemos mal. Pero allá es parte de su cultura. Lo que en una sociedad puede considerar ético, otra puede verlo como inmoral. Vamos por otro ejemplo. Como el matrimonio polígamo, el poliamor, son vistas como aceptables en ciertas culturas, mientras otras son rechazadas, son inmorales, están fuera de lo que es supuestamente el modelo de una familia. Esta variabilidad plantea la pregunta aquí: ¿existe un estándar universal para el bien y el mal? Yo creo que todos aquí somos inteligentes y tal vez pensemos en forma negativa. Y esto es un disparate. En esta diversidad, lo correcto es en un contexto, puede ser incorrecto en otro. Además de las diferencias culturales, las circunstancias específicas en las que se toma una decisión puede afectar a tu evaluación moral. Vamos por otro escenario. Imagina en la que una persona se roba para alimentar a su familia, hambrienta. Desde un punto de legalista santurrón, pues van a decir, el robo es un crimen, tenemos que castigarlo.
Pero desde una perspectiva ética, se podría argumentar que la acción es comprensible, incluso justificable. Este dilema resalta la dificultad de clasificar acciones como estrictamente buenas o malas. Y a veces esto forma de algo injusto. Y en especial en situaciones complejas, donde la línea entre lo correcto e incorrecto se vuelve difusa. Por otro lado, la subjetividad en la interpretación de lo que es bueno y es malo también juega un papel crucial. Antes de seguir, quiero saber si se me escucha. ¿Sí se me escucha fuerte y claro? Antes de seguir. ¿Sí se me escucha antes de seguir? Porque vaya, no. Ayer también estaba yo como cotorrito. Bueno, ya vamos a seguir. Porque como ayer estaba como cotorrito y no me fijaba en los comentarios que me decían, ay, no se oye ni madres. Yo seguí. A ver, ¿en qué iba? Bueno, ya me acordé, ya. Ya me acordé. Bueno, como decía, se vuelve difuso la separación. Ahora, por otro lado, la subjetividad en la interpretación de lo que es bueno y malo también juega un papel crucial. Sí, cada individuo tiene su propio conjunto de experiencias, creencias y valores. O sea, bájate del mame que eres igual a la otra persona. ¿Por qué no? No piensa el otro igual que tú. Dos personas pueden observar el mismo evento y llegar a conclusiones opuestas. O sea, el igualitarismo no aplica aquí. Esta discrepancia es especialmente evidente en debates contemporáneos, en especial sobre cuestiones sociales, como los derechos humanos, el medio ambiente y entre otras cosas, entre otros temas. Lo que una persona puede sentir como un acto de justicia, otra puede interpretarlo como una injusticia, ¿verdad? Pues imagínate, a tu amigo el progres le gustará que rayen su pared con muñequitos y chinos, ¿verdad? Pero el boomer de tu esquina, pues no. La moralidad ha sido objeto de debatidos enfoques a lo largo de la historia del pensamiento humano. En este monólogo exploramos una moralidad construida a partir de diversas corrientes éticas. Esto es dentro del egoteísmo. ¿Cuáles son las corrientes? Pues la primera es el perspectivismo, la segunda es el egoísmo social, la tercera es el contextualismo, la cuarta la cultura, la quinta el interés propio racional y por último el consecuencialismo. Esta morfología ética permite al egoteísta examinar cómo construir nuestros juicios morales en función de la pluralidad de perspectivas, de intereses y contextos. En primer lugar, es importante destacar que la moralidad
no es un conjunto de reglas fijas, como algunas personas nos hacen ver como universales, sino que es una construcción social y cultural que varía según el contexto y la perspectiva. Desde este punto de vista, el perspectivismo sostiene que la moralidad es relativa. Sí, para el egoteísta, la moral es relativa. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva individual o grupal. Cada persona tiene su propia visión y experiencia en el mundo, lo que lleva a desarrollar sus propias creencias, ¿cierto? Pues, ejemplo, nuestros abuelos, y valores morales. Sin embargo, esto no significa que la moralidad sea totalmente subjetiva y arbitraria, sino que es una construcción social que se basa en la interacción, el diálogo entre los individuos. Cada uno de estos principios contribuye a una visión compleja, matizada de la ética. En especial en el goteísmo, aquí se consideran las múltiples perspectivas. Por ejemplo, el bienestar individual o el colectivo y las consecuencias de nuestras acciones. Pues vaya, hay que ponerle un poco más de contexto a esto, ¿no? Para que se entienda. Pues a continuación, pues vaya, voy a desarrollar cada uno de estos conceptos y te mostraré cómo interactúan para formar una teoría moral, coherente y aplicable. Y sobre todo, pues, que esta es la que surge dentro de nuestro sistema o de mi sistema, que es el egoteísmo. El perspectivismo es la idea de que la verdad y la moralidad son relativas a las perspectivas de los individuos y las culturas. Esto implica que no existe una verdad absoluta, una moral objetiva que rija universalmente el comportamiento humano. Ciertamente no existe. Y las personas que afirman que sí, pues están atrapadas en el sesgo de un mundo justo, sin duda. En su lugar, cada persona experimenta la realidad y la moralidad de su propia perspectiva, influenciada por factores como la educación, la experiencia y el entorno cultural. Ahora aquí, el egoísmo social o moral se refiere a la búsqueda del bienestar individual dentro del contexto de las relaciones y obligaciones sociales. Los individuos egosociales son aquellos que buscan maximizar su propio beneficio, pero también comprenden la importancia de las interacciones positivas, beneficiosas y provechosas de la cooperación. Pero no las miramos como que somos hermanitos. No somos hermanos. Solamente nos estamos ayudando para conseguir
un beneficio. Somos socios. Esto contrasta con el egoísmo radical, que niega la relevancia de las consideraciones morales y el bienestar de los demás. Pues como dirían en mi rancho, no vas a cagar del comedero. El contextualismo es la creencia de que las normas y los juicios morales deben considerar el contexto específico en lo que se aplican. O sea, no estamos hablando que vayamos a aplicar una lapidación, ¿no? En pleno modernidad. Esto implica que las mismas acciones pueden ser éticas o inmorales, dependiendo del contexto en lo que ocurran. Vamos por otro ejemplo. Como dije, aquí no va a faltar ejemplos. Mentir puede ser considerado inmoral. Y más de muchos ahorita se están rompiendo las vestiduras, ¿verdad? Aunque mienten a cada rato. Pero puede ser ético si se hace para proteger a alguien, o una relación, un familiar, de un daño inminente. El contextualismo reconoce que la ética no existe en el vacío y que las acciones deben de evaluarse de las circunstancias específicas. Ahora, viene la cultura. Desempeña un papel fundamental en la formación de nuestras creencias y los valores morales. Esto es, estamos hablando de todos nosotros como individuos. Las diferencias culturales pueden dar lugar a perspectivas morales divergentes, diferenciadas, inclusive diametral opuestas. Y es esencial tener en cuenta este factor al evaluar las acciones y las decisiones. Pues sin ellas, pues tendríamos unos juicios muy sesgados. La comprensión y el respeto por la diversidad. Estamos hablando de lo cultural. Son cruciales para desarrollar una teoría moral inclusiva y adaptable. Ahora viene el imperativo categórico del egoteísta, el interés propio racional. Se refiere a la búsqueda deliberada y reflexiva del bienestar personal, teniendo en cuenta las consecuencias de las acciones y de las opciones disponibles. Aquí hacemos un parteaguas. A diferencia del egoísmo radical, que casi siempre lo confunden cuando hablo de esto, el interés propio racional implica un grado de autocontrol y consideración de las consecuencias a largo plazo. Los individuos que actúan en interés propio racional buscan maximizar su felicidad y bienestar, pero también comprenden la importancia de las relaciones sociales y el impacto de sus acciones en los demás. El consecuencialismo. Aquí, en el egoísmo sostiene que la moralidad de una acción debe evaluarse en función de sus consecuencias. Según
esta perspectiva, una acción es ética si produce resultados deseables. Y es inmoral si causa daño y perjuicio. Aquí, en el egoteísmo, en la moral egoteísta, el consecuencialismo se opone a las teorías éticas deontológicas que enfatizan el carácter inherente de las acciones y los motivos en lugar de las consecuencias. Una moralidad, estamos hablando, basada en el perspectivismo, el egoísmo social, el contextualismo, la cultura y sobre todo, el interés propio y racional. Y por último, el consecuencialismo. Al combinar estos 6 conceptos, podemos desarrollar una teoría moral que tenga en cuenta las múltiples perspectivas, el bienestar individual y, ¿por qué no?, el colectivo. Esto es, si el bienestar colectivo nos beneficia a nosotros, ¿cierto? Y claro, ¿por qué no?, las consecuencias de estas acciones. En esta teoría, la moralidad no es fija ni objetiva, sino que se adapta y evoluciona en respuesta a las perspectivas y contextos cambiantes del ser humano. No estamos hablando de extranormales, antinaturales. El perspectivismo y el contextualismo reconocen que la verdad y la moralidad son relativas a la experiencia y a los entornos individuales. Vaya, al considerar las diferentes perspectivas y el contexto específico, podemos tomar decisiones éticas más informadas y adaptadas a nuestras situaciones particulares. Ahora, la importancia de la cultura, el egoísmo social, radica en el reconocimiento que nuestras acciones no solo afectan a nosotros mismos, sino también a los demás y a las comunidades donde conseguimos algún beneficio, ¿cierto? Al actuar en interés propio de manera racional, buscamos minimizar nuestro bienestar personal, sin comprometer aquel bienestar de los demás que de forma indirecta nos benefician a nosotros. Esto implica una comprensión de las relaciones sociales y una preocupación válida por el impacto de nuestras acciones en los demás. Ahora, ya bájense del mame que van a ser los villanos caricaturescos y clichados que nos quieren hacer parecer. El consecuencialismo nos ayuda a evaluar, es la balanza. Evaluar, estoy hablando de acciones en función
de sus consecuencias y a tomar decisiones más informadas, más asertivas. ¿Por qué? Porque con ello, al considerar las posibles consecuencias de nuestras acciones, podemos maximizar los resultados, en especial aquellos deseados, y minimizar todas las posibles pendejadas que hagamos y los perjuicios que acarrea estas, ¿no? Una teoría moral basada en el perspectivismo, el egoísmo social o moral, el contextualismo, la cultura, interés propio racional y el consecuencialismo. Vaya, que ya lo repetí mucho, pero necesito que aterrice. Ofrece una visión compleja, matizada de nuestro comportamiento, de nuestra realidad, que verdad tiene en cuenta las múltiples perspectivas y las consecuencias de nuestras acciones. No quiero volver esto un acto de autopromoción, pero sí. Al adoptar esta teoría, podemos desarrollar un sistema ético más adaptable, más evolutivo y sobre todo efectivo, capaz de adaptarse a nuestra realidad, capaz de guiar nuestras decisiones, acciones en un mundo cada vez más diverso y que aumenta la complejidad. Nuevamente, tenemos no subestimar la dicotomía del bien y el mal en su potencial destructivo, pues ha impregnado nuestra forma de pensar y actuar. Este marco binario no solo ha influido en la moralidad, sino también en la política, en la cultura y en las interacciones humanas cotidianas, como dije anteriormente. Ahora, sin embargo, si adoptamos esta teoría moral del egoteísmo y abandonamos esta perspectiva rígida, podemos abrir la puerta a una comprensión más rica y matizada del comportamiento humano. Ahora, dirán en este momento, pues ya nos hablaste muy bonito, pues, pero necesitamos que nos digas cuáles son las ventajas, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio de dejar a un lado la dicotomía? Pues mira, centrándose en la empatía cognitiva, en la resolución de conflictos y el crecimiento personal, es donde da un giro de tuerca nuestra teoría moral. Pero una de las principales ventajas de abandonar la dicotomía del bien y el mal es el fomento de la empatía, pero no la empatía en sentimientos y en absolutos, sino una empatía cognitiva, que esté bañada de razón. Cuando clasificamos a las personas en términos absolutos, es fácil deshumanizarlas, es fácil generar prejuicios. Vamos por otro ejemplo. En un conflicto político, etiquetar a un grupo como malvado, sí, lo han visto en las noticias, puede llevar a la violencia y a la polarización. En cambio, a reconocer la complejidad de las motivaciones humanas, podemos entender las circunstancias que llevan a una persona a actuar de esta manera, de cierta manera, y ver el por qué.
Este enfoque empático cognitivo puede facilitar el diálogo, la reconciliación y sobre todo una verdadera comprensión entre todos. En cambio, la dicotomía del bien y el mal a menudo exacerba los conflictos, ya que lleva a las partes a adoptar posiciones defensivas y polarizadas. Tú eres el malo, yo soy el bueno. Y así empiezan las acusaciones, ¿verdad? Al permitirnos salir de esta mentalidad, podemos buscar soluciones más constructivas. Esto es, en vez de ver al otro como el enemigo, se abre una oportunidad para la colaboración. La dicotomía del bien y el mal también limita nuestra capacidad para el crecimiento personal. O sea, nos convierte en unos malditos santurrones. Porque al categorizar nuestras acciones como buenas o malas, a menudo nos sentimos atrapados en una entidad fija. Tenemos que adoptar el papel de santo, incorruptible, que nunca la caga. Pero la verdad es que sí. Al abandonar esta visión, nos permite reflexionar sobre nuestras decisiones y aprender de nuestros errores sin ser estigmatizados. Nuevamente, al abandonar la dicotomía del bien y el mal, nos invita a adoptar una visión más compleja, más comprensiva, verdaderamente humana. Al fomentar la empatía cognitiva, facilita la resolución de conflictos y permite el crecimiento personal. Podemos construir un mundo más honesto, sin censura, sin prejuicios. No estoy refiriendo a una mamada como utópica, no. Estamos hablando de algo más pragmático, más realista. Este cambio de paradigma no solo beneficiaría nuestras relaciones interpersonales, sino que también contribuiría, pues sí, a una sociedad más equilibrada, tal vez armoniosa, más que la que ofrece esa limitante dicotomía. ¿Por qué? Porque en el paradigma moral del egoteísmo, cada individuo es valorado por sus matices y su humanidad. Abandonar la dicotomía del bien y el mal significa y representa un cambio radical y necesario en nuestra forma de entender el mundo y las personas que habitan. En este enfoque más matizado que ofrece el egoteísmo, no solo desafía esas creencias más arraigadas, más programadas, sino que también nos ofrece herramientas valiosas para enfrentar la complejidad de la condición humana. Ahora, no tienes que llegar al mame de que digan ustedes los humanos, sino que verdaderamente vas a comprender a ti mismo como humano y a los demás. Al considerar las motivaciones, contextos y experiencias de los demás. Aquí se cultiva un ambiente donde la empatía cognitiva se convierte en la norma y no en la excepción. En un mundo cada más bipolar,
por así decirlo, donde las ideologías se radicalizan y los conflictos parecen insalvables. Promover una comprensión más compleja de las acciones humanas, aquí se vuelve esencial, a reconocer que las personas pueden actuar desde una mezcla de razones, que sus decisiones pueden estar influenciadas por factores como la cultura, la historia personal, las circunstancias sociales. Ahora, aquí comenzamos a desactivar el ciclo del juicio y el castigo. Esto permite no solo una mejor comunicación, sino también la posibilidad de construir puentes entre diferentes formas de pensar. Estamos hablando de otro modo, que si siguieran atrapadas en el bien y el mal, se verían atrapadas en la hostilidad mutua. Este nuevo paradigma que ofrece el egoteísmo también nos impulsa a reflexionar sobre nosotros mismos. En lugar de ver nuestras propias fallas y errores como indicadores de una identidad mala, porque lo hacemos, nos hace pensar que nosotros somos siempre los malos. Podemos explorar nuestras acciones con curiosidad y hacerle, digamos, unas pequeñas correcciones. Este enfoque fomenta el crecimiento personal, ya que nos permite aprender de nuestras experiencias, sin el peso del juicio severo. Nos ayuda a ser más resiliente y a entender que todos, en algún momento, en una parte de nuestra historia, podemos equivocarnos. Y que estas equivocaciones son oportunidades para entender nuestras motivaciones y la asertividad de nuestras acciones. Finalmente, al adoptar una visión que trasciende la dicotomía del bien y el mal, abrimos la puerta a la creación de una sociedad más civilizada, más equilibrada. Una sociedad donde, en lugar de condenar, en lugar de fingir santidad, podemos practicar verdaderamente la comprensión y el apoyo mutuo. Este camino, sin duda, está cañón, ya que implica cuestionar creencias profundamente arraigadas y enfrentar, pues sí, las incomodidades que surgen del entendimiento de que el ser humano, su comportamiento es inherentemente complejo. Pero aquí hay un punto principal: los beneficios que se derivan de esta transformación. Por ejemplo, la empatía cognitiva, la colaboración y el crecimiento en todas nuestras áreas son aspectos
que pueden enriquecer nuestra vida y construir, o más bien contribuir a un futuro más provechoso para nosotros mismos. Ahora, por último, abandonar la dicotomía del bien y el mal no solo es un acto de apertura hacia los demás, sino también un paso fundamental hacia lo más importante, la evolución de nuestra propia humanidad. Claro que podemos. Podemos construir un mundo donde el entendimiento y la empatía cognitiva prevalezcan, llevándonos a todos hacia una coexistencia más cercana a un contrato social, pero con beneficios bien explícitos. Es importante recordar que como seres humanos no estamos condenados a encajar en categorías simplistas de bueno o malo. Nuestro comportamiento y actuar están llenos, y hablo llenos, de complejidades y matices y contradicciones que nos hacen únicos y sobre todo fascinantes. Ahora, nuevamente, no somos caricaturas bidimensionales, sino que tenemos pues la capacidad de experimentar una amplia gama de emociones, pensamientos y acciones que nos llevan a tomar decisiones y elegir caminos que no siempre se ajustan a la expectativa de los demás ni la misma sociedad. Es hora, y digamos, como dice mi abuelita, lo digo fuerte y quedito, es hora de abandonar la idea que debemos de encajar en una narrativa preconcebida de bien o mal, y en su lugar, aceptar y celebrar nuestra complejidad humana. No hay nada de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque esto nos permite ser más auténticos, más honestos, más trascendentes. Con nosotros mismos. Y, ¿por qué no? También con los demás. Ahora, viene un recordatorio. No eres una caricatura esclavizada por la narrativa del bien o el mal, sino un ser humano, dinámico, complejo y lleno de matices. Aquí, acepta y celebra tus contradicciones. Date un aplauso, compañero. Bueno, espero que les haya gustado este monólogo. Igual, si apenas llegaste, pues ya sabes, será anclado en mi perfil y también está publicado en el Templo del Ego, donde también lo puedes disfrutar. Ahora, pues vaya, vamos a dar un tiempo a ver si hay preguntas. Si no, nos vamos a despedir, como siempre, y hacer unas invitaciones, ¿por qué no? Vamos a ver. Aquí una pregunta. Maestro, ¿podría publicar esto sobre lo que está hablando?
sobre el monólogo. Mira, aquí va a quedar el monólogo. Va a quedar el monólogo para que lo puedas escuchar. ¿Cierto? Y lo podés escuchar las veces que quieras. No te preocupes por ello. Vamos a ver, aquí había una pregunta, pero vamos a ver. A ver, si hay una pregunta. Aquí hay otra pregunta. Sobre las relaciones actuales en parejas y la infidelidad, ¿de qué se vive hoy en día? ¿Es bueno o malo como ser humano? Reitero, la conducta humana es compleja. Estos absolutos no te permitirán entender el por qué y el cómo. La infidelidad puede surgir de diferentes variables. Falta de comunicación, falta de entendimiento, diferencias de carácter, o simplemente, pues vaya, fue calentura, ya sabes, la hormona. Es que a veces el amor, a veces es confundido con nuestra adicción a la oxitocina que se genera en la cúpula. Nos gusta sentir y experimentar el delicioso, pero eso no es una relación. Ahora, para mí yo no creo en la monogamia. Yo no creo en la monogamia. Porque si fuéramos naturalmente inclinados a la monogamia, pues no existiría la infidelidad, ¿no? Además, es la naturaleza. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si hay otra pregunta. ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, gracias por preguntar. ¿Y por qué no? Pues aquí seguimos molestándolos a todos con estos monólogos. Pero bueno. Aquí dice, ¿te mamaste con lo de la caricatura? Pues sí, siempre se ha visto que siempre hay esta tendencia a ver a las personas o encerrarlos en un cliché, o un estereotipo de gente mala, gente culera, y casi con un comportamiento como una caricatura, bien extremista como villano, o muy bonachón como un héroe sacado de una tira cómica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si hay alguna. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Mientras, vámonos a las invitaciones. Pues vaya, ya se dieron cuenta, ya tenemos este nuevo segmento para nuestro canal de YouTube. Y vaya, tienen exclusividad ustedes, los que me siguen en Facebook, ¿cierto? Esto lo voy a seguir haciendo, sin duda va a largo plazo, siempre abarcando un tema desde un contexto egoteísta. Reitero, el egoteísmo no viene a disputar una verdad pasada, sino ser fundador de una verdad futura. Y no vamos a perder el tiempo en alegar. No. Que vengan, si quieren saber del egoteísmo, que vengan y pregunten. Y vaya, si por alguna extraña razón me interesa sus creencias, pues pregunto y ya. Tan simple como eso. Ahora, pues, este también va a quedar publicado en el templo del ego. Si no lo conocen, visítenlo. Ahí tiene mucha información sobre el egoteísmo. Para que vayan entendiéndole
hallándole el asunto y vaya, ¿por qué no? Ahora sí me entiendan. ¿Qué más? Pues los en vivos en TikTok, pues vaya, con esta nueva dinámica, con este nuevo algoritmo, no he podido recobrar la antigua gloria que era en vivo con Jesús de Jena. Tantas restricciones, tanta moderación, ha venido siendo casi imposible. Ahora pues, vaya, también estoy los sábados en TikTok, ahí también contestando preguntas, ¿por qué no? También promocionando el nuevo episodio, respondiendo preguntas. Ahora, si te perdiste el en vivo y tuviste alguna pregunta que no se te ocurrió hasta el último momento, pues este episodio siempre se publica como estreno, que permite estar habilitado el chat. Ahí tú me puedes preguntar. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. De todos modos, los leo. Los leo y ¿por qué no? Nos vemos en la próxima. Pero sin antes proclamar con la mudra del ego. Haz de tu voluntad la ley de este mundo y tu ego, tu universo subjetivo. Vaya, nos vemos el sábado y el próximo miércoles en un capítulo más del monólogo egoteísta. No sé qué tema se me ocurra, pero va a ser muy interesante. Bueno, nos vemos y hasta la próxima.